eh, un trastorno del metabolismo de las purinas. Bueno, aquí vemos el metabolismo de las purinas, vemos a la hipocentina guanina fosforibosiltransferasa. Aquí vemos unos síndromes como el síndrome de Leigh-Malin, uricemia o automutilación. Se caracteriza este síndrome. Tenemos a la fosforibosil sintetasa. Eh, Vamos a ver que va a ser por gota, artritis gotosa. Y tenemos la adenosina desaminasa, va a tener unos síntomas inmunitarios con afección grave. La fosforilasa de nucleósidos de purina, trastornos de autoinmunitarios benignos e infecciones oportunistas. Bueno, ahora hablaremos sobre el ácido úrico. Bueno, el ácido úrico es un compuesto inorgánico que eh, está formado de un carbono, de un nitrógeno, un oxígeno e hidrógeno que se forman cuando el metabolismo desintegra las purinas. Una, unas sustancias que se encuentran en algunos alimentos, estas son unas sustancias que se encuentran en algunos alimentos como las bebidas, el hígado, entre otras. Esta podemos considerarla como un producto de sello que se excreta mayoritariamente en los riñones y en menor medida en las heces, aunque la mayor parte es reabsorbido y se excreta por la orina en pequeñas cantidades. Pero podríamos considerar aproximadamente elevados unos niveles superiores a 7 miligramos sobre decilitro. Los niveles normales de ácido úrico son menores en la mujer. Esto se debe a que la actividad estrogénica durante el periodo de fertilidad aumenta la excreción renal de dicho ácido. Bueno, casi todo el ácido úrico que está disuelto en la sangre, que viaja directamente a los riñones, desde allí es excreta por la orina en forma de sales de sodio o en formas libres. Normalmente, pues el ácido úrico no causa ningún problema de salud, ya que es un desecho que es eliminado por los riñones a través de la orina. Pero cuando existe algún problema renal, cuando las personas ingieren muchas proteínas o cuando el organismo produce mucho ácido úrico, este se acumula en las articulaciones, en los tendones y riñones, dando así origen a la artritis gotosa, también conocida como eh, gota, que es el tipo de artritis que causa dolor. Bueno, las carnes rojas suelen tener pues un alto nivel de estas purinas. Bueno, el examen de ácido úrico puede realizarse a través de sangre o a través de la necetorina y los valores de referencia son estos. Como dije anteriormente, en mujeres es un poco más alto. Bueno, tenemos el del hombre, que es de 3,4 a 7,0 miligramos sobre decilitro en sangre, y en la mujer es de 2,4 a 6,0 miligramos sobre decilitro, y en orina es 0,75 gramos al día en hombre y en mujeres de 0,24 gramos al día. El examen de ácido úrico normalmente es solicitado por el médico para ayudar en el diagnóstico, especialmente el paciente que presenta dolores en articulaciones o cuando se sospecha enfermedades graves como una lesión renal o leucemia. Lo más común es que los valores estén por encima de los valores de referencia, siendo rara la aparición del ácido úrico bajo, ya que este está relacionado con problemas congénitos como es la enfermedad de Wilson. Bueno, las causas del ácido úrico. Existen diferentes causas por las que pueden elevarse los niveles de ácido úrico por encima de lo normal. Los principales son haber realizado algún deporte de ejercicio de forma excesiva durante un periodo de tiempo prolongado, tener acidosis, ser alcohólico. Es uno de los defectos secundarios más comunes que padecen los pacientes que están sometidos o han pasado por un trastorno de quimioterapias contra el cáncer, la leucemia, la nefrolitiasis, la gota, diabetes tipo 1 y 2, la hipoparatiroidismo, la policitemia vera, la enfermedad renal quística, medular, haber sufrido alguna intoxicación por plomo,
producirse toxemia del embarazo o seguir una dieta rica en purinas, como las carnes, tanto rojas como blancas, son uno de los grupos que más cantidades de purinas tiene, como los mariscos, el pescado, como el bacalao, la langosta, el atún, también tienen niveles elevados. También padecer insuficiencia renal. Aunque es menos común, los pacientes también pueden tener los niveles de ácido úrico por debajo de lo normal. Estas circunstancias pueden producirse si el paciente está diagnosticado con algún síndrome de Fanconi o por un síndrome de secreción inadecuada de una hormona antidiurética. Además, puede deberse a que tengan una dieta baja en purinas o que padezcan la enfermedad de Wilson. Bueno, la gota es una enfermedad reumática que pues esta se caracteriza por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódicos en las articulaciones y otros tejidos particulares después de un periodo de hiperuricemia crónica, definida como los niveles de urato mayores de 6,8 miligramos sobre decilitro, niveles de saturación de uratos monosódicos. Bueno, aparte de sus articulaciones, la gota también afecta las brusas, que son los sacos delgados y resbaladizos que se encuentran en todo el cuerpo y que sirven como amortiguadores entre los huesos y tejidos blancos. La bursa de olecranon en la punta ósea del codo y la bolsa prerrotuliana que se encuentra en la parte delantera de la rótula son las zonas más propensas de tener inflamación gotosa. Entonces vemos acá estos cristales de urato monosódico, de ácido úrico. Vemos la articulación hinchada e inflamada, la zona se pone caliente, roja, por lo regular pues esta es muy sensible. Bueno, lo que son las articulaciones del dedo gordo del pie, las rodillas o el tobillo resultan las más afectadas con más frecuencia. Bueno, la gota puede causar daño y deformidad en los tejidos blandos, destrucción de las articulaciones y síndromes de comprensión nerviosa como el síndrome del túnel carpiano. Cuando tienen altos niveles de ácido úrico, los cristales pueden acumularse en el tracto urinario y desarrollarse como cálculos renales que son ricos en el ácido úrico. Bueno, acá vemos una paciente que tiene estos en las manos, como estos que son llamados tofos. Bueno, aquí vemos la litiasis urinaria. Etapas de la gota. Está la hiperuricemia sintomática, que es el periodo antes del primer ataque de gota, en el que no se presentan síntomas, pero los niveles de ácido úrico son altos y los cristales ya se desarrollan en las articulaciones. La gota en intervalos es el tiempo entre ataques en donde se presenta el dolor, pero la enfermedad no ha desaparecido debido a que la inflamación de bajo nivel daña las articulaciones. Está la gota aguda o ataque de gota. Se produce después de que los niveles de ácido úrico se elevan o los cristales que se formaron en las articulaciones se mueven debido a ciertos factores desencadenantes como el consumo del alcohol. Esto ocasiona una inflamación y dolor que generalmente ataca durante la noche. Considere que es posible que sienta dolor entre 8 y 12 días, pero los síntomas pueden desaparecer entre unos 7 y 10 días. Está la gota crónica, que es el tiempo entre los ataques en donde se presenta el dolor, pero la enfermedad no ha desaparecido debido a que la inflamación de bajo nivel daña las articulaciones. Los síntomas. Presencia de nódulos o tofos son estos, que son enormes grupos de cristales de urato. Puede presentarse en los codos, en las manos, hasta en los oídos.
La piel con un color de rojo o violáceo que suele ser confundido con infección. Fiebre. Sin embargo, dado que la gota es un tipo de artritis, los principales puntos de ataque de la enfermedad son las articulaciones de su cuerpo. La enfermedad se manifiesta a través de estos indicadores. Dolor intenso en las articulaciones de los tobillos, manos, muñecas, rodillas y pie. Articulaciones sensibles, enrojecidas e inflamadas. Van a tener una menor flexibilidad y limitación en la movilidad de las articulaciones. Factores de riesgo. Elevadas cantidades de alcohol, alimentos que contengan jarabes de maíz de alta fructosa, como la fructosa, produce toxinas y residuos, el ácido úrico es uno de ellos. Cuando es metabolizada por el hígado y es vinculado a otros problemas de salud y enfermedades crónicas. Alimentos ricos en purinas, como las carnes rojas, mariscos, anchoas, hongos, espárragos, coliflor, frijoles, lentejas, chicharrones, grano, los dulces, también por la obesidad, sobrepeso o problemas ya existentes como la diabetes, enfermedades cardíacas, niveles altos de colesterol y presión arterial. Disminución de la excreción renal del ácido úrico o medicamentos como los diuréticos, dosis baja de la aspirina, inmunosupresores como la ciclosporina y también genético. Bueno, aquí vemos una tabla donde muestran los factores dietéticos que aumentan y disminuyen el riesgo de piroglicemia y de gota. ¿Cómo son los mecanismos de acción propuestos? Entonces acá tenemos factores que aumentan como la obesidad, la carne, pescados, el alcohol, las bebidas azucaradas, las fructosas dulces, zumos de frutas. Los factores que pues disminuyen este factor, tenemos la pérdida de peso, las legumbres y verduras, los lácteos desnatados, el café, las cerezas. Bueno, existen dos tipos de gotas. Está la tofacea y la pseudogota o falsa gota. La tofacea ocurre cuando los ataques de gota o episodios de la inflamación son un poco más frecuentes en intervalos cortos. Es decir, es una inflamación que va a ser en corto tiempo. Sin embargo, estas no se puede, o sea, no hay una aliviación de la inflamación durante este periodo. Esto puede dar a mujeres de edad avanzada, personas que han tenido trasplantes. Y la pseudogota o falsa gota es un tipo de artritis en donde una o más articulaciones son afectadas por una inflamación dolorosa en episodios que duran entre días o incluso semanas. Puede dar en la vejez, la deshidratación, síntomas aparecen mucho antes de ser diagnosticadas sus síntomas. Gota primaria o gota secundaria. Bueno, la gota primaria es una enfermedad metabólica hereditaria, usualmente debido a la sobreproducción del ácido úrico y por lo tanto a niveles altos del mismo en la sangre. La gota primaria aparece habitualmente en los hombres alrededor de los 30 años de edad. En cambio, las pocas mujeres que la presentan son de edad postmenopáusicas. Bueno, esta pues es causada por trastornos metabólicos de origen genético que lleva a la formación excesiva del ácido úrico o sus precursores. Incluye tanto los trastornos metabólicos de las purinas idiopáticas o hereditarias que cursan con hiperproducción del ácido úrico, clásicamente llamada gota metabólica primaria, como en un segundo lugar, y el efecto selectivo de la secreción tubular del ácido úrico o gota renal primaria. Este trastorno de la selección tubular del ácido úrico podría tener un componente hereditario. Está demostrado que este defecto de secreción tubular de ácido úrico no depende de la uricemia y por lo tanto de la cantidad de carga de ácido úrico que se filtra a nivel glomerular renal, ya que no se corrige, ya que
no se corrige, incluso induciendo estados de hiperuricemia. La hipoexcreción renal de eh, úrico es la causante de la mayor parte de las gotas primarias. La secundaria, bueno, esta comprende los casos de gotas en las que el origen de la hiperuricemia es adquirida, es decir, secundaria a otros procesos. Bueno, esta, como ocurre en la gota primaria, la gota secundaria puede deberse a la hiperproducción del ácido úrico, bien de origen exógeno, como las dietas hiperproteicas e hipercalóricas. La ingestión excesiva de etanol o procesos que cursan un recambio celular elevado, como el síndrome de linfomielопролиферативos, anemias con eritropoyesis o aumentada, psoriasis extensa. Nuevamente, pues la causa más frecuente de la gota secundaria son de origen renal e incluyen también enfermedades que reducen significativamente el filtrado glomerular, como la secreción tubular del ácido úrico o ambas. Las formas son también, los fármacos son también una causa frecuente de la hiperuricemia y de gota secundaria, especialmente los diuréticos y la ciclosporina. Bueno, la gota secundaria puede presentarse en cualquier edad y en la misma porción en hombres que en mujeres. Bueno, aquí vemos una diferencia entre la gota primaria y la gota secundaria. Buen día, mi nombre es José Santa Cruz y a continuación se profundizará sobre las pirimidinas, su biosíntesis, su metabolismo y algunos trastornos que ocurren en el metabolismo de estas. Para reconocer a una pirimidina hay que diferenciarla de una purina y ambos compuestos, ambas moléculas se pueden decir que son heterociclos que contienen nitrógeno además de carbono y eso es una característica en común que tienen ambas. Pero para diferenciarlas puede notarse que la molécula de pirimidina tiene menor tamaño que la molécula de purina, pero recibe el nombre mucho más largo. En cambio, la de purina es más grande y tiene el nombre más corto. Y eso es una diferencia que hay entre ambas moléculas. Otra característica que los diferencia es que sus anillos de 6 átomos, están numerados en direcciones opuestas. Vemos que las pirimidinas se numeran a favor del sentido de las manecillas del reloj y de las purinas van en contra del sentido de las manecillas del reloj. Los números con una prima, como vemos acá, 3' y 5', distinguen entre los átomos del azúcar y los del heterociclo, que ya se les hablará más adelante. El azúcar está unido al heterociclo. Acá podemos ver el heterociclo es un compuesto es un compuesto que se podría decir que está constituido por una base nitrogenada, como lo podemos ver acá. En el caso, las bases nitrogenadas de las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. En cambio, las bases nitrogenadas de las purinas van a ser la adenina y la guanina. Entonces decíamos que el azúcar está unido al heterociclo, que es la base nitrogenada, ya sea de la pirimidina o ya sea de la purina, y está unido por un enlace beta-N glucosídico, que es este que podemos visualizar acá. Y se dice que casi siempre está unido al nitrógeno 1 de una pirimidina o al nitrógeno 9 de una purina. Ok, entonces pasemos ahora a visualizar lo que es un nucleótido y de qué está compuesto. Los nucleótidos son nucleósidos con un grupo fosforilo esterificado a un grupo hidroxilo del azúcar. Esto quiere decir que
Primero identifiquemos lo que es un nucleócido. Y un nucleócido, terminación en cido, básicamente es la composición es la composición sí, de una base nitrogenada con un azúcar, como se ve acá. Básicamente un nucleócido es esto, base nitrogenada unido a un azúcar. Y la composición de un nucleótido es cuando se le esterifica un grupo fosfato a ese azúcar. Y entonces el nucleótido ya sería una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato unido al azúcar. Como se puede ver acá, ya estructuralmente, químicamente, la base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato unido al hidroxilo de este azúcar, ¿no? Ahora, los nucleótidos 3' o 5' son nucleósidos con un grupo fosforilo en el grupo 3' o 5' hidroxilo del azúcar. Los grupos fosforilos adicionales ligados por enlaces anhídridos de ácidos al grupo fosforilo de un mononucleótido forman nucleósidos difosfatos y trifosfatos. Lo que quiere decir que este grupo fosfato que se unió al azúcar de la base nitrogenada conformando un nucleótido puede seguirse formando, es decir, no solamente podríamos tener un solo grupo fosfato, sino 2 o 3 grupos fosfatos. Y estos grupos fosfatos se unen mediante un enlace, que lo podemos visualizar aquí, y este enlace recibe el nombre de enlace de anhídrido ácido. Y así básicamente podremos diferenciar un nucleósido de un nucleótido. Pasemos ahora a las funciones químicas que realizan estos grupos pirimidínicos. Estos grupos de pirimidinas, estas bases nitrogenadas de pirimidinas, cumplen agentes quimioterapéuticos. Se usan o se utilizan sus efectos tóxicos para inhibir enzimas esenciales en la síntesis de ácidos nucleicos. Los análogos sintéticos de purinas, pirimidinas, nucleósidos y nucleótidos modificados en el anillo heterociclo en la porción azúcar tienen muchas aplicaciones en medicina clínica. Sus efectos tóxicos reflejan inhibición de enzimas esenciales para la síntesis de ácidos nucleicos o su incorporación hacia ácidos nucleicos con alteración resultante de la formación de pares de bases. En la clínica, los oncólogos, que son los especialistas en el enfrentamiento, en el tratamiento del cáncer, de los diferentes tipos de cáncer, emplean estos diferentes compuestos, como van a ser el 5-fluoruracilo o 5-iodouracilo. También usan la 3-desoxiuridina, utilizan la tioguanina y 6-mercantopurina, que la podemos visualizar acá. También utilizan el 5,6-azauridina, que es el 5,6-azacitidina y el 8-azaguanina. Todos estos inhibidores en la síntesis de ácidos nucleicos se incorporan hacia el ADN antes de la división celular. Podemos ver acá un análogo de purina, el alopurinol. Este alopurinol es usado en el tratamiento de hiperuricemia y el trastorno de la gota, que más adelante ya se les habló de este. Se utiliza en la hiperuricemia y en la gota, ya que inhibe la biosíntesis de purina y la actividad de la xantina oxidasa. Este alopurinol, análogo de la purina, funciona al reducir la producción de ácido úrico en el cuerpo y se usa más que todo para prevenir la gota, no para que actúe ya manifestándose esta patología. Hay otros como la azatioprina, que se cataboliza en 6-mercaptopurina, que ya lo habíamos visto antes. Esta azatioprina se cataboliza a 6-mercaptopurina y se emplea durante el trasplante de órganos para suprimir el rechazo inmunológico del órgano.
Ok, centrémonos ahora en lo que va a ser la biosíntesis de las pirimidinas. Entonces, los nucleótidos de pirimidina son los precursores en la síntesis de numerosos compuestos, como lo son los ácidos nucleicos, las glicoproteínas y los fosfolípidos. Estos nucleótidos pueden obtenerse reciclándose mediante dos rutas. Una que es la ruta de salvamento, la cual se explicará un poco más adelante, y la otra que es la síntesis de nuevo, que es la que nos interesa ahorita y en la cual nos vamos a centrar. Entonces, la síntesis de nuevo de pirimidinas comienza con el ATP, la glutamina y el bicarbonato que se encuentran acá en la parte superior de esta cascada. La completa conversión de estos sustratos a uridina, que es lo que termina la cascada, la uridina, tan solo requiere 3 genes y 6 actividades enzimáticas, lo que se logra mediante la fusión de múltiples actividades enzimáticas en una sola cadena polipeptídica. Los 3 primeros pasos en la síntesis de nuevos de pirimidinas, es decir, estos 3 primeros pasos, paso 1, paso 2 y paso 3, son catalizados por una enzima citoplásmica trifuncional denominada CAP. Este acrónimo, este nombre, es dado por el nombre de las 3 actividades de la proteína, la cual van a ser la carbamoil fosfato sintasa 2, la aspartato transcarbamoilasa y la dihidroorotasa. Cabe resaltar que la actividad de este gen CAT, se sitúa a nivel del citoplasma celular, es decir, estos 3 primeros pasos ocurren a nivel del citoplasma de la célula. Y el primer paso básicamente consiste en que el bicarbonato, la glutamina y el ATP se convierten en carbamoil fosfato por medio de la acción de la carbamoil fosfato sintasa 2. Y una vez el carbamoil fosfato se encuentra a nivel del citoplasma celular, actúa el paso 2 que está regulado por la aspartato transcarbamoilasa, que me cataliza el carbamoil fosfato y lo convierte en carbamoil aspartato u ácido carbamoil aspartico, y mediante ese proceso catalizador se libera un fósforo inorgánico. Una vez el carbamoil aspartato está en el citoplasma, se regula el paso 3 que está regulado a su vez por la dihidroorotasa. Esta dihidroorotasa me va a convertir el carbamoil aspartato en ácido dihidroorótico o dihidrooratato, también recibe ese nombre, y mediante ese proceso se libera una molécula de agua. Ahora, hasta aquí, este dihidrooratato o ácido dihidroorótico va a difundir a nivel de la mitocondria, a nivel de la membrana interna mitocondrial, para que la dihidroorotato deshidrogenasa, y aquí cabe resaltar que una vez terminado el paso 3, que ocurre a nivel del citoplasma, este dihidroorotato va a difundir a nivel de la membrana interna mitocondrial, es decir, se da a nivel de la mitocondria, donde la enzima esta que regula el paso 4, la dihidroorotato deshidrogenasa, va a oxidar el dihidroorotato a orotato o ácido orótico, como lo vemos acá. Ya este es orotato o ácido orótico, regulado por la dihidrooratato deshidrogenasa a nivel de la membrana interna mitocondrial. Y cuando se da este proceso catalizador, el NAD oxidado pasa a NAD reducido. Una vez el orotato, cuando se da esta oxidación a nivel de la membrana interna mitocondrial, cuando se oxida el ácido dihidroorótico, se transfieren electrones a la cadena respiratoria mitocondrial a través de la coenzima Q, también llamado ubiquinona. Una vez el orotato sale de la membrana interna mitocondrial hacia el citoplasma, va a actuar el tercer gen de la biosíntesis de las pirimidinas. Recuerden, en la biosíntesis de las pirimidinas actúan 3 genes y 6 actividades enzimáticas. En las 3 primeras actividades enzimáticas están reguladas por el primer gen, que es el gen CAT. El cuarto paso, la cuarta actividad enzimática, está regulada por la dihidrooratato deshidrogenasa, que cuenta como el segundo gen, y el quinto y la sexta actividad enzimática están reguladas por el tercer gen, que es el UMPS.
Estos dos últimos pasos de la biosíntesis de nuevo de las pirimidinas están dados en el citoplasma por el gen UMPS, que es una enzima bifuncional ya que incluye la actividad de la orotatofosforribosiltransferasa y del ácido orotidílico descarboxilasa. Entonces, una vez el orotato está libre en el citoplasma, va a actuar la orotatofosforribosiltransferasa catalizando a este y convirtiéndolo en oroditina monofosfato. Durante este proceso catalizador, este fosforribosil pirofosfato es convertido a pirofosfato inorgánico. Como dato curioso, la oratofosforribosiltransferasa está localizada en el dominio N de la proteína, el dominio N terminal de la proteína, y una vez estando la oroditina monofosfato en el citoplasma, actúa la sexta actividad enzimática que está dada por la ácido orotidílico descarboxilasa, que me va a catalizar la oroditina monofosfato y me lo va a convertir en el producto final de la ruta de síntesis de nuevo de las pirimidinas, que es la uridina monofosfato. Listo, hablaremos ahora de los posibles trastornos que se dan a nivel de la biosíntesis de las pirimidinas. Las alteraciones, una de las principales alteraciones que se dan en esta vía es la deficiencia de dihidrorato deshidrogenasa. El cuarto paso de la ruta es catalizado por la enzima dihidrorato deshidrogenasa, que es esta, la cual está ahí, pero en un trastorno, digamos que no se encuentra. Esta está localizada en la membrana interna de la mitocondria y se trata de una flavoproteína. En paralelo con la oxidación del dihidrorato a orotato, la dihidrorato deshidrogenasa cataliza la reducción de ubiquinona en la membrana interna mitocondrial, en donde se da el transporte de electrones hacia la cadena respiratoria. Ahora, bajo determinadas situaciones, cuando se produce una sobreexpresión del gen CAD, el primer gen que regula las tres primeras actividades enzimáticas, 1, 2 y 3, cuando en situaciones determinadas hay una sobreexpresión de este gen, la dihidrorato deshidrogenasa se convierte en la etapa limitante en la síntesis de nucleótidos de pirimidinas. Se ha visto que una disminución en la función de esta enzima por la inhibición del complejo 3, esto es, en la cadena respiratoria, produce un daño en la síntesis de nuevo que acaba induciendo la apoptosis celular. Una depresión de la dihidrorato deshidrogenasa puede provocar una disminución mitocondrial paralela del ciclo, la parada del ciclo celular y el aumento de niveles de Eros.